La vida se forja de múltiples experiencias, sensaciones y emociones que dan sentido a la experiencia de la vida. En el programa de hoy, Teresa, una chica que aprendió a ser introvertida para no causar molestias, nos hablará de la acción y la pasividad ante la vida. Experiencias. Bueno, Tere, ¿y cómo nos conocimos nosotros? ¿Cuál fue la primera vez que tomamos contacto? Pues la primera vez que tomamos contacto, Miguel, fue en un retiro. Ajá. Un retiro que fui invitada por un amigo. Allí te conocí, allí conocí a Dani y digamos que era mi momento. Yo había ido al retiro simplemente a acompañar a este amigo, un amigo especial al que quiero mucho, y no sabía, si digo la verdad, fue una... No sé si llamarlo encerrona, no sabía. Una encerrona totalmente. Porque ibais al retiro, pero ese retiro tenía una tipología concreta. Sí, yo no tenía ni idea de dónde iba. Claro, pero el último día decidimos hacer como un mini taller sobre el tema de inseguridad y miedos. Así es. Y ahí fue donde te hicimos una radiografía, ¿no? Sí, me hiciste una radiografía. Es verdad que era mi momento, que estaba pasando por una serie de cambios en mi vida y era mi momento. Claro. Después también, pues... estaba en una etapa en la que me apetecía conocer gente, me apetecía salir. Empecé a asistir también a encuentros que vosotros hacíais, empecé a relacionarme con compañeros, ya se va uno abriendo, va uno pasándoselo bien. Claro. Te conocí también de manera más profunda y me fuisteis enganchando, ¿no? Me fuisteis enganchando sutilmente. Sí. Y eso no habla muy bien a favor vuestra, bueno, pero... según se mire. Bueno, no habla muy bien a favor vuestra, pero sí. Fuisteis mi droga porque, bueno, no sé por qué, de estas veces que te abres con ciertas personas y la verdad es que aquí te sientes como... Yo creo que esto tiene que ser algo así como Alcohólicos Anónimos, porque tú vas a un lugar en el que sabes que te puedes mostrar cómo eres, que puedes contar tus miedos, tus inseguridades, que nadie te va a juzgar, porque ahí viene voy a hacer una especie de broma, pero como estamos todos un poco trastornados, y ahí viene pues, el enganche, entre comillas, como ¿vale? estamos todos un poco trastornados, nadie se va a asustar, ¿no? Es como es. que el entorno todo está permitido. Claro, y esa es la clave. Bueno, Teresa, en este caso yo no la conocía en aquel retiro, y el enganche principal es que Teresa no hablaba, era invisible, era la chica invisible, porque le costaba mucho al principio expresarse. Entonces yo recuerdo como en ese retiro, que también convivíamos, pues claro, había momentos no solo para abordar un tema concreto, sino también para relacionarnos, ¿no? Y al final el enganche que tú hablas, Tere, no deja de ser el sentir que puedes ser tú misma sin necesidad de protegerte de lo que ocurra. Es como sentirte segura. Pero la realidad es que eso es una percepción tuya, es decir, no tiene tanto que ver con nosotros o con lo que hacemos, como con el matiz de sentirte en un espacio seguro en el que puedes ser tú. Y claro, nuestra función en este tiempo, porque Tere a raíz de ahí empezó a hacer nuestro programa de Desbloqueo de Miedo y bueno, después hizo algunos más, enlazados bueno, también a raíz de ahí, emocional, Miguel, ¿no? me costó, acuérdate que estuviste pues casi un año detrás mía. Ah, pues no me acuerdo de eso. Sí, iba asistiendo a los talleres, pero yo reconozco que iba asistiendo más que nada por el cariño que se le va cogiendo a la gente, también me lo pasaba muy bien. Claro. Pero yo iba a los talleres y era como que no me entero de nada. Como que, bueno, en verdad no me siento muy reflejada, no sé muy bien cómo va. También me reconozco, no sé si serán inseguridades mías, que soy un poco torpe en ese sentido, que yo como no veo las cosas claras, yo en abstracto me... Bueno, eso se llaman resistencias, Tere. Resistencia, exactamente. Es no quererlo ver más bien, ¿no? Sí, y a raíz de cuando ya entre todos me convencí yo primero a mí misma, porque en verdad sí que me apetecía, pero no tenía mucha fe. Reconozco que no tenía mucha fe y que me llevé... ¿Y qué fue lo que te hizo dar el paso de atreverte a conocerte un poco más y profundizar en tu inseguridad o miedo? ¿Cuál fue el detonante? Pues fue un hecho personal que me di cuenta de que no podía seguir así. Una circunstancia que me abrió los ojos, a mí me costaba muchísimo, bueno, me sigue costando expresar mis sentimientos. Yo soy una persona que siente mucho pero no lo expresa, se cierra completamente. Pierdo a personas porque doy la apariencia de que soy muy fría. Yo a lo mejor te tengo un cariño enorme, y a lo mejor incluso siento un amor especial por una persona, pero mi ego me impide mostrarlo. Es una
me sale el orgullo, no me niego a mostrarlo. Una es un barrera tema de que protección. una barrera, sí, una barrera de protección. Entonces necesito tantas muestras de seguridad de que voy a ser correspondida, de que no voy a hacer el ridículo, un miedo absurdo, pero es miedo a hacer el ridículo que no expreso. Pero es que incluso aunque la persona yo vea que hay, es que no me fiaba de mí misma tampoco. Decía, bueno, yo veo esto, pero ¿y si mi mente me está engañando? ¿Y si lo que yo estoy viendo, esas señales, no son reales? Y Te lo cuestionabas en exceso, me lo ¿no? cuestionaba en exceso, todo relacionado con los sentimientos. Entonces, que es absurdo, porque en verdad si tú expresas un sentimiento, da igual que seas o no correspondido, pero a mí en ese momento me costaba muchísimo, perdí a una persona por no mostrarle mis sentimientos, que fue una situación realmente absurda, pero como no fue la primera vez que me había pasado, y yo me creaba una barrera en la cual yo, cuando alguien me importaba, me cerraba, es que me alejaba, yo a mí misma como me hacía una especie de sabotaje, ¿Y que tú decía, cómo me lo tengo que vivías? alejar de ella. Yo decía, es que para no perjudicar a la persona, es que ahora lo pienso y sé, O sea, tú eras observadora de tu autoboicot. sí, sí, ¿Cómo bueno, te sobre sentías en ese todo momento? ahora yo veía como que si yo vivía como si mi cuerpo o mis reacciones, no sé cómo expresarlo, como si yo estuviera dentro de una jaula, o sea, dentro de mí misma, y yo viera que mi cuerpo me estoy a lo mejor peleando contigo, o te estoy diciendo aléjate de mí, y me estoy haciendo además que aléjate de mí, Miguel, porque no te quiero hacer daño. En fin, yo me creaba una serie de argumentos que yo decía que me alejaba de ti por cualquier razón, y yo me veía a mí misma diciendo, decía, no, pero si es que yo no quiero que se aleje, al revés, lo que yo quiero es que Miguel me diga, no me pienso alejar, que tú me confirmaras y te reafirmaras y me dieras la plena seguridad de que tú no pensabas alejarte de mí, ¿no? sea que Además de otros miedos, pero Claro. eso fue el hecho que a mí me hizo ver. Y también, bueno, yo en realidad no me quería apartar de ti, a lo mejor al contrario, bueno, a lo mejor no seguro, al contrario, lo que quería es que tú me insistieras en que no, porque yo necesitaba tantas muestras y estiraba tanto la cuerda que al final, claro, se rompía, porque tú me decías, bueno, si me estás diciendo... Y claro, yo al final pues me sentía mal, yo veía eso que yo no quería, pero lo hacía. Y hablando con una amiga que fue muy clara conmigo y me abrió los ojos y me empezó a decir, tú te das cuenta que a las personas que te valoran, que te dan tu sitio, las apartas, y a los que te tratan mal, quieres retenerlos. Y fíjate que fue esa frase, pero ahí eso a mí me hizo clic. Dije, es que es verdad. Y es que me ha vuelto a pasar, o sea, me ha pasado 2 veces en cuestión de meses, y ahí me di cuenta de que me iba a quedar sola, Claro. que me iba a quedar sola, pero por mí misma. ¿Y qué has comprendido a día de hoy de esa barrera emocional que tenías? O que a veces se expresa. Pues he comprendido eso, Miguel, que es el miedo y que soy yo misma la que se cierra, la que se mete en esa ostra, ¿no? Como me dijo una persona, como me decía una persona en una ocasión, y es verdad, si me meto en la ostra, es que era inaccesible, Miguel. Era una persona completamente inaccesible. Intentaban llegar a mí. ¿Hasta qué punto? Pues eso, hasta el punto de que a lo mejor me estaban diciendo indirectamente o incluso directamente, te quiero, me importas, y yo quitaba hierro al asunto. Yo trataba a esa persona como si estuviera a lo mejor, estás diciendo tonterías, no me tienes que querer. Es que yo ahora lo pienso y es que lo veo así, tan claro, que yo misma le decía, no me tienes claro. Yo lo que yo expresaba era que me dejara, que se alejara y que yo no le correspondía en Que era realidad. mejor que no estuviera contigo. Sí, ¿Y exactamente. era un modo también de poner a prueba a las personas? Sí, totalmente, Miguel. Es que lo que yo quería era que esa persona insistiera. Y cuando esa persona insistía, yo me sentía fenomenal, pero claro, necesitaba más. No era En suficiente. ese momento me sentía bien, luego necesitaba más, y es una cuerda que vas tensando hasta que lógicamente... Claro. la ¿Con qué cuerda se palabras rompe. definirías esa cuerda que tensabas a raíz de esa cosa? Esa cuerda yo la defino ahora, Miguel, como una soga. Como una soga. Porque a mí me iba estrangulando, y a mí y a las oportunidades que te daba la vida, y Claro. Y cuanto más la tensabas, claro, más te estrangulabas, ¿no? exactamente, es un sabotaje, además que luego también te das cuenta que no es solo en el tema del amor, que es un sabotaje en todo, pero hasta en cosas pequeñitas, ahora lo estoy descubriendo, ¿no? Hasta a lo mejor hasta en una comida, hasta en algo, en lo más pequeño que a ti
a lo mejor te gusta o que te hace sentir bien, tú te vas haciendo pequeños sabotajes, ¿no? Pongo un ejemplo de otro. Yo me acuerdo una vez que además te lo conté, que iba en el autobús y me tenía que bajar en una parada. Y es que era absurdo porque tenía la puerta al lado, no es que tuviera que pelear abierto. Es verdad que el autobús estaba lleno, pero no es que tuviera que pelear con gente ni nada. La puerta la tenía al lado, pero es que era un automatismo de que yo no sé por qué, es que no te lo puedo decir, no sé por qué. Yo me veía allí y decía, bueno, la siguiente parada abajo. Y yo decía, bueno, es que atravesar. Sí, para no tener que atravesar a la gente, que en realidad, es verdad que había mucha gente, pero que no, que la puerta la tenía, que no es que yo estuviera a la otra punta del autobús y tú me fuera a caer, no, es que simplemente hubiera tenido que levantar, haber dicho perdón y sin embargo, pues me pasé 3, 4 paradas y me tuve que volver andando, ¿no? Y que no me apetecía nada, pero es que además digo, pero es que es absurdo, pero lo he hecho. ¿Y qué crees que había detrás de esa imposibilidad a levantarte, hacer actos de presencia y decidir bajarte en tu parada? ¿Qué había detrás de esa imposibilidad de atravesar por esa multitud, digamos, de personas? Pues supongo que era todavía me lo pregunto, pero quizás el miedo, ¿no? A hacerme notar. A hacerte notar. A hacerme notar, sí. ¿Miedo al juicio? Hombre, no creo que me juzgaran por pedir que me dejaran pasar a mi parada, ¿no? Pero siempre he sido así tímida, ¿no? De niña yo me acuerdo que cuando iba al médico y tenía que ir luego al colegio, yo prefería que me pusiera el médico lo más temprano posible, porque a mí eso de llegar, y eso me ha pasado hasta incluso en la universidad también. Pasa que en la universidad ya la gente entra, sale y nadie se fija en ti. Claro. Pero eso de llegar a una clase y llamar y que todo el mundo se te quedara mirando, o una clase, o una reunión o algo, a mí y yo prefería no ir ese día, no por no ir, que a mí no me importaba ir al colegio, sino porque no se me quedaran. Y fíjate que eran compañeros que eran, ¿sabes?, los mismos siempre, todos los años, claro. Y los mismos compañeros de siempre, que no era gente nueva, que no era gente extraña. Pero era la sensación de exponerte. Sí, el hecho de ser, de que me miren. Sí, el hecho de que me miren y todavía ya me da igual, pero eso, el hecho de que la gente se te quede mirando, y fíjate que yo, por mi físico es normal que la gente se me quede mirando, ¿no? Ya tenía que estar súper acostumbrada, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, porque la gente se sorprende, ¿no? De que esto es a mí lo que menos me impone, porque he tenido otras preocupaciones en mi vida, entonces no me ha dado tiempo, digamos. El tema de la altura, ¿no? Sí. No era tanto tu propio concepto o problema con la altura, como simplemente sentirte. Sí, ¿no? Que te miran y te observan como si fuera algo distinto o diferente. Sí. Porque ¿cuánto mides tú, Tere? ¿Se puede decir? Pues la última vez que me medí, Bueno, habrá gente que mida 1,20, ¿eh? Tampoco Bueno, puede ser. Que, pues 1,41 creo la última vez que... Sí, entonces, pero... el simple hecho de ser bajita, aunque tú no tengas un conflicto por eso, porque es verdad que tú no tienes un problema por eso, sí que es verdad que hay un ingrediente más... Es un ingrediente más, para sentirte diferente o ingrediente más unido a vivencias que he tenido en mi infancia, que son las que me han hecho querer siempre estar en un segundo plano. Muchas veces no es tanto el sentirnos inválidos hacia nosotros mismos por cómo nos percibimos, como lo que me han transmitido que yo no voy a ser capaz de. En tu caso, ¿hay muchos sistemas de creencias que no te corresponden, pero que has asumido como válido? Hay sistemas de creencias, yo creo que es inevitable que en todas las personas las tengamos, y en las mías yo llevo escuchando, pero no por el tema de la altura precisamente, aunque bueno, algún comentario a lo mejor, sobre todo de mi madre también. Ella tenía problemas de alcoholismo, ella tenía problemas muy graves, porque no era la típica persona que bebe de vez en cuando, que a lo mejor se acuesta y duerme la borrachera, no, era una persona con problemas muy graves, que bebía sustancias muy, muy agresivas, que se ha tirado pues prácticamente desde adolescente con esos problemas y con muchos otros. Y claro, ella, cualquier motivo, ella se agarraba para justificar su vicio, ¿no? Su refugio.
Y sí, bueno, ella siempre, pero a mí y de mí y de mi padre, que sí, ella no podía estar tranquila porque tenía miedo de que a mí me hicieran algo en el colegio, que sí tenía miedo luego cuando iba a ir a la universidad de que me hicieran algo. También que sí tenía miedo porque mi padre estaba en carretera, entonces tampoco ha sido algo... Digamos que te podía transmitir mucho miedo. Que Sí, eran miedos suyos, que claro, yo no me lo sentía para mí. A mí en el colegio yo pensaba, claro, cuando tú vives una situación así, que es como tener una guerra en tu propio hogar, que es como vivir en guerra porque no sabes lo que te vas a encontrar, porque hay menosprecio, hay vejaciones, hay toda clase de maltrato, sobre todo psicológico, físico, por suerte, alguna vez, pero sobre todo psicológico, pues, prácticamente no te voy a decir a diario, pero claro. A mí y a mi padre durante muchos años, año tras año, durante también muchos años, porque fueron hasta que cumplí los 30 años, que ya sé que no eres una niña, pero bueno, ahí todo dependía de que hubiera paz en casa, de que hubiera tranquilidad, porque eran momentos se nos hacían tan cortos, claro, que cualquier cosita que alterara la tranquilidad estaba como prohibida. Claro. Entonces, claro, te vas acostumbrando a que tienes que hacerte invisible, ¿no? Los problemas te los tienes que tragar para no dar preocupaciones. Muy bueno, ser invisible. Ser invisible, y eso lo llevaste a tu parte más interna. Sí, a mi parte más interna también el miedo, exactamente, el miedo al juicio, que te va dando un miedo a hacerte notar, a expresar tus opiniones, como que no hablas por no molestar, pues yo creo que en mi caso cobra sentido, Miguel, porque claro, también vivía una situación en la que, como era esa dualidad, era esa bipolaridad, que mi madre no es que fuera, bueno, no sé si sería bipolar, no creo, pero bueno, sí que era esa... Tú tenías esos momentos en los que tú querías expresarte, en los que había paz en casa, había una situación normal, y tú en esos momentos pues estabas contenta, ¿no? Estabas contenta, querías compartir con ella, ¿no? Y entonces a lo mejor tenías una conversación normal. Y luego ella, claro, ella recordaba todo, ella era una grabadora, se lo recordaba todo. Y claro, cuando se le cruzaban los cables, digamos, pues eso lo utilizaba en tu contra, aunque fuera algo absurdo, todo. Entonces, claro, yo me acostumbré a que todo lo tenía que tener oculto, porque lo podían usar en mi contra, pero hasta lo más... No sé, a lo mejor algo que tuviera yo en el estuche mío del colegio y mi madre a lo mejor una palabra que a lo mejor no tenía nada que ver, era una tontería, a lo mejor la palabra gato. Y no sé, mi madre pues como tenía la manía de registrarnos todo y de ver todo y no se podían tener secretos para ella, pues a lo mejor de cualquier cosita se montaba una película y te armaba un conflicto y tú no sabías ni por qué, entonces te vas acostumbrando. Va sumando un factor y va sumando otro y otro y otro y te vas acostumbrando primero a que tienes que estar en un segundo plano siempre. Segundo, que es mejor ser invisible, tanto en el exterior, claro, ¿no? Pasar desapercibido, también por la vergüenza, ¿no? De eres la hija de... Yeah. Que eso quieras que no también. Y una persona que es tímida, mi padre que también es tímido. Y claro, exponernos a situaciones así, claro, ¿no? De que te señalen. Y luego el hecho de que, como todo lo que dijera o hiciera o podía ser usado en tu contra, aunque hubieran pasado meses, ¿no? Pues claro, te vas cerrando, ¿no? Y aunque quieras no cuentas hasta que ya te acostumbras a que por costumbre, ya por miedo, pues no te expresas. Y fíjate qué curioso, Miguel, que siendo comunicadora me da miedo comunicarme. Claro. Sobre todo, ¿qué es lo que más miedo te da comunicarte? Los sentimientos. Claro. Pavor. Me da pavor, pero comunicarme y que se sepa. Lo que tiene que ver con la parte más íntima. Y lo más íntimo, no la sí, informativa, ¿no? De todas formas, me llama mucho la atención una cosa, Tere, y es que hablas en presente, sí, continuamente, y no paras de hablar, como están viendo ahora mismo todo el mundo. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto no te aferras a creer que esa invisibilidad todavía la tienes en ti, cuando realmente tus actos no van acorde con lo que transmites en momento presente? Sí. ¿Eso es un boicot? el boicot, creerte que tienes el problema de la invisibilidad cuando en el fondo te expresas y te abres también emocionalmente, como estás haciendo ahora, y además delante de la cámara.
O sea, No me lo recuerdes, Miguel. ¿Te No me llegas lo a recuerdes. creer? No me recuerdes que está la cámara, que... No, si tú misma la miras de vez en cuando, pero Sí, que te pero llegas a es creer, inconsciente. yo creo que es al revés, que es ¿Sí? es el obstáculo que me busco Ujú. para intentar creer que tengo que seguir cerrada en mi vida. Y por ahí va la pregunta, ¿no? El hecho de hasta qué punto te crees tu propia mentira, esa creencia que te transmitieron tiempo atrás. Bueno, la verdad es que de hace como un año y medio, desde que hice el curso de desbloqueo de miedo, desde Sí. que lo hice la primera vez y desde que lo repetí, Sí. que siempre recomendáis repetirlo, y la verdad es que es asombroso porque Lo viste de otro modo, ¿no? lo vas viendo de otros modos y vas descubriendo otros miedos más profundos que tenías y que ya en realidad ya no me siento invisible. Muy bien. Ahora lo que me pasa es que hay veces en los que sí necesito, todavía necesito volverme, busco la invisibilidad a veces, ¿no? ¿Por qué y para qué? Me pasa cuando me siento juzgada. Cuando me siento juzgada en los sentimientos. En los sentimientos, sí, siempre es cuando me siento juzgada en los sentimientos. Y siempre digo, bueno, es que la gente no me tiene... Yo acepto un consejo, que vaya con cariño, yo lo escucho, lo escucho porque sé que todo el mundo te puede enseñar algo y yo soy... Claro, si me duele porque lo escucho, ¿no? Y Claro. lo tengo presente. Pero me afecta mucho cuando me juzgan. Me afecta mucho cuando me juzgan y sobre todo cuando dicen, es que tendrías que hacer esto, tendrías que hacer lo otro, y lo dicen como diciendo que no es normal lo que hago. Yo, bueno, y ahora estoy en un momento en el que pienso, bueno, siempre he querido ser normal porque siempre he escuchado que nosotros no éramos normales por la situación que vivíamos en mi casa, que si nosotros no éramos normales, que si nosotros no podíamos tener una vida normal, que sí, pero cualquier cosa, incluso sentarte en una terraza a tomarte un refresco, eso era algo que estaba prohibido. Es que yo durante gran parte de mi Porque vida... se podía desvelar, ¿no? Descubrir el pastel, por así no, decirlo. es que... lo podrían notar. No, Miguel, porque es que nosotros... Es que no me quiero referir más a mi madre para no seguir echándole a la pobre mujer, pero la veíamos como una persona que es que era alérgica a que los demás estuvieran tranquilos y felices. Vale. Entonces, Por te eso, escuchaba, para evitar que se te notara. escuchaba reírte y enseguida ya quería molestarte, quería interrumpir esa felicidad. Y tú a lo mejor había tranquilidad o estabas bien y de repente era como que se transformaba y del estar en un bienestar pasabas al infierno. Entonces, claro, tú estabas, eso de salir, de ver a la gente relajarse, estar bien, tú cuando lo hacías tú decías, bueno, es que yo estoy bien ahora, pero claro, yo luego cuando llego a mi casa es que... Sí, de puertas para adentro es de otra puertas cosa. para adentro es otra cosa, claro, tú estás pensando en eso y claro, y también mi padre también lo decía, dice qué bonita es la vida, y dice, tú un día vas a descubrir lo bonita que es la vida, de sentarse, tomarte en una terraza, tomarte una cerveza y no tener preocupaciones de llegar a tu casa y no saber lo que te vas a encontrar. Claro. Sin embargo, fíjate cómo ese pasado Sí. te condiciona el presente cuando los demás te dicen lo que deberías hacer, supuestamente, ¿no? O cómo deberías expresarte. ¿Cómo debería expresarme, Miguel? Porque, bueno, Porque que yo le siempre... llamas crítica, pero en el fondo tiene más que ver con cómo los demás creen que deberías vivir tu vida. Porque, Miguel, yo siempre he querido ser normal. Por eso que te estoy diciendo, hacer la vida normal, simplemente ser normal. Yo durante mucho tiempo he deseado ser normal. Ser ¿Y qué es normal, ser normal? no que normal, como ¿Qué es ser vivir normal la para vida ti? de cualquier persona y... ¿Qué era antes para ti ser normal y qué es ahora para ti ser normal? Ser normal era, yo creo, hacer las cosas sin tener miedo, sin llamar la atención, sin que te miraran como un extraño. Pero eso sería anormal, porque lo normal es que todo el mundo tenga miedo y haga las cosas por tener reconocimiento externo. Entonces, ¿qué es? ¿Imitación o normalidad? ¿Ser tú o imitar y aparentar ser una más? Es que yo, para mí, Miguel, antes, ¿no? Yo ser normal era poder hacer las cosas sin tener que mirarle a la cara a nadie para ver si me aprobaba, si me desaprobaba, si le parecía bien, si le parecía mal. Ser normal es pues poder hacer las cosas que si te equivocas que no pase nada. Claro. Porque eso es ser normal, Miguel. Que hacer las cosas y si te equivocas pues que no haya nadie ahí dándote con el látigo, que no pasa nada. Si te equivocas pues te equivocas. Y ahora estar
entraré en una nueva etapa y en estos meses lo que reivindico es que a mí me da igual ser normal, que es que yo no pretendo ser normal y por lo tanto, si a mí me dicen esto no es lo normal, es que a mí me da igual. Es que yo ya ahora, antes quería ser normal, ahora no pretendo ser normal, es que como no tengo ese objetivo me da igual que... Porque ahora te das cuenta de que ese objetivo de querer ser normal era tu idealización de lo que creías que los demás podían hacer en su vida y lo que tú no tenías que renunciar a ello, digamos. Exactamente, es que yo creía que tenía que renunciar a todo, de como yo... A no tener tu vida propia, ¿no? Exactamente. Ni siquiera expresión. Expresión, nada. Ella, no poder ni siquiera expresar mis emociones o mis gustos, mis alegrías ni mis penas. Nada, era un miedo atroz a expresarte y a veces tenías necesidad y cuando estabas a lo mejor contenta lo expresabas y hablabas, ¿no? Claro. Además, también es verdad, esas son cosas que me estoy dando cuenta ahora, detalles, que claro, también me decían mucho en mi casa, eso para que nos demos cuenta de cómo una frase, de cómo un comportamiento adulto puede influir en la mentalidad de la esponja, ¿no? Que es la mentalidad de un niño. En mi casa también se tenía la costumbre del televisor siempre puesto. Claro. El televisor siempre puesto y tanto mi madre como mi padre a lo mejor no que estuvieran enganchados a un programa, pero sí que era evitar tener silencios, ¿no? Se evadían quizás, tenían esa evasión de mirar la televisión y claro, si tú hablabas y estaban viendo algo, cállate, cállate. Entonces claro, tú vas sumando, primero que nadie se dé cuenta de lo que tienes en casa, porque claro, cuando muy pequeña que te pueden meter en un colegio interna, por lo tanto hay que cerrar la boca. Yo no quería ir a un colegio interna, yo quería estar con mi madre, porque yo quería mucho a mi madre. Mi madre, yo la veía a pesar de todo, era mi mejor amiga y yo quería proteger a mi madre, ¿no? Entonces yo soy de un colegio interna, Claro. Después también que ya te va entrando la vergüenza y te va entrando el pudor y claro que la gente, ¿no? Y te hablaban y tú... Tímido que es uno, por las razones que sean. Vosotros decís que nadie es tímido, no es tímido, pero bueno. Por naturaleza, por naturaleza pero no, aprendemos a hacerlo. Pues aprendería a hacerlo y vas sumando factores. Y luego también cuando vas a hablar ese cállate, pues claro, llega un momento en el que te callas. Claro, tenemos que diferenciar lo que es reírte de ti mismo en el sentido de no quedarte en un cliché y no importarte el que dirán, con lo que es la necesidad de crear una impronta, una imagen para tener un reconocimiento de los demás. Ahí a veces se confunden los términos y no tener sentido del ridículo parte básicamente por permitir simplemente expresarte en todos los sentidos, ¿no? Y tú misma reírte de lo que entre comillas se pueden considerar a veces errores, ¿no? Porque ¿qué problema hay? ¿En qué se te va? ¿En qué parte de la vida se te va en cometer entre comillas un error o en equivocarte? ¿Qué es mejor? ¿Evitar equivocarte o lamentarte por no vivir la vida? Esa es la filosofía que me intento aplicar ahora, Miguel. Muy bien, y te la estás aplicando, volviendo al principio, volviendo al momento, en esa fase en la que me encontraba cuando os conocí. Y en aquel momento me aparecieron en mi vida una serie de, voy a poner metafísica, ángeles, ángeles humanos. ¿Por qué fueron como ángeles para ti determinadas personas? ¿Porque veías algo que no eras capaz de ver por ti misma o qué? ¿O te mostraron algo sin pretenderlo? Me mostraron lo que estaba haciendo, me mostraron que me estaba haciendo el sabotaje a mí misma. Son una serie de personas que te encuentras, también tú tienes que encontrarte en ese punto, ¿no? Claro. Y que te hacen vivir situaciones y que no sé, algo hizo clic en mi cabeza y me di cuenta de que sencillamente no quería que eso se volviera a repetir. De que podías porque vivir yo sentía, o esconderte, ¿no? Es que yo he tenido la creencia, yo no sé si casualidad, supongo que porque cuando algo nos sucede ya centramos la atención y todo lo que vemos, como cuando tiene una persona está embarazada o una amiga está embarazada y ya nada más que ves embarazada por todos lados, o cuando tienes un coche rojo y ves, pues yo no sé si es eso que yo tenía la creencia, porque yo decía, es que lo confirmo, es que me está pasando, que cuando yo me sentía a gusto con una persona, cuando yo me sentía bien con esa persona, desaparecía de mi vida. No han sido situaciones de rechazo, la vida
se la ha llevado por otros caminos y me he vuelto a quedar sola. Pero bueno, al Entonces, final la vida la decidimos también nosotros, con nuestras decisiones o elecciones. Sí, pero Miguel, cuando tú vives en una situación como la que hemos hablado, que yo tenía en mi casa, que tú apenas salías, una conexión, vamos a llamarla así, tan especial, de encontrar una persona con la que tú te sientes bien, a la que tú abrirte, que no sé si también porque me han tocado personas frías en mi vida, a lo mejor gran parte de mi vida, incluso las amistades han sido, gran parte también de mis primeros años han sido amistades que tenía amigos, pero quizás no tan cariñosas como yo esperaba, o no tan, no sé si llamarlo protectoras, al ¿no? final no deja de ser un reflejo de una parte de ti. Claro, yo me he llevado toda mi infancia, pues eso, buscando un cariño, buscando una atención, ¿no? Y Te das cuenta fíjate que detrás de lo que hablábamos antes, de que la vida aleja a esas personas, y yo te he dicho, bueno, son esas personas también con sus decisiones los que deciden alejarse de ti, de algún modo, ¿no? No como causa, pero sí como decisión, ¿no? Y fíjate que te lo digo desde ese matiz porque hay dos opciones. O culpabilizo a la vida del daño que me ha hecho vivir, o culpabilizo a las personas que me hacen sufrir. Tenemos, digamos, ahí una disyuntiva que al final las dos me dicen lo mismo. Soy yo la que no me dejo vivir, porque tengo miedo a decidir por mí misma y no decidir por los demás. ¿Qué le dirías a tu madre si la tuvieras delante ahora con respecto a esta reflexión? Pues le diría que los problemas hay que mirarlos de frente, que al no mirarlos crecen más. Como también he comprobado en mí misma por situaciones absurdas que yo misma he provocado por esconderme, ¿no? Por esconderme. Que a fin de cuentas eso, una llamada que te hacen y no la coges, una llamada a la puerta y no abres, un lugar al que te invitan y una vez y otra quieres ir pero te puede la pereza y al final no va. El miedo a implicarte emocionalmente en las relaciones, en general. Pues nada, a pringarse a la vida, ¿no? A pringarse a la vida, sí. Y ahora eso, más vale tener las rodillas desolladas, ¿no? Que quedarse sentado en el banco viendo cómo los demás niños juegan, ¿no? Pues en esta vida todo llega y lo que no hay que tener nunca miedo es a coger lo que nos llega, porque muchas veces somos nosotros mismos los que tenemos miedo de coger las cosas y miramos las estrellas, pedimos deseos, pero es que luego somos nosotros los que rechazamos esos deseos cuando se nos cumplen, y eso es lo que no hay que hacer nunca, rechazarlos, sino vivir. Teresa nos ayuda a reflexionar sobre lo que esperamos de otros. Volcamos en los demás la necesidad de ser queridos. Asociamos que si no se nos atiende, no existimos. Pero, ¿te atiendes a ti mismo? Buscamos fuera lo que no nos damos a nosotros mismos, y desde esa ausencia de mí me sentiré a la deriva. Hasta que no me dé cuenta de que puedo encauzar mi barco, un barco llamado responsabilidad. Gracias, Tere, por ser responsable.